Bueno, bueno, hoy nos encontramos en Pola de Allande, ¿no? Me ha costado en la primera edición de elevar la conciencia desde el 2025, ¿no? Vida infinita, Congreso de Vida Infinita. Congreso Vida Infinita. Y nos parece muy, muy curioso que hubiéramos venido y encontrarnos con Tania y todo. Las casualidades no existen, ¿no? Entonces tengo que retomar el tema que hablamos la semana pasada, que fue la festividad de Todos los Santos. Entonces empezamos hablando la semana pasada de los celtas y de otras celebraciones ancestrales que no tienen relación directa con el cristianismo. Muchas de ellas surgieron en lugares y en épocas completamente distintas y mucha gente puede confundirlas con el Halloween. Y el Halloween tampoco tiene nada que ver con las celebraciones celtas. Aunque con el paso del tiempo algunas de estas costumbres ancestrales se fueron mezclando entre ellas, llegando incluso a coincidir en las fechas de celebración, los romanos quisieron quitar las partes celta y obligaron, porque estas personas incluso hacían sacrificios de personas humanas, y los romanos los veían muy bárbaros. En el año 30 después de Cristo, todavía el cristianismo no estaría, todavía hasta 300 años después, no estaría libre y eran igualmente perseguidos los cristianos. Entonces, ellos hicieron coincidir con el 1 la celebración las celebraciones que tenían ellos del culto a la cosecha, los celtas, con el 1 de noviembre. Ellos entonces empezaban y lo celebraban. Entonces existe una diferencia importante y es que la festividad cristiana no estaban relacionadas con las cosechas, como ocurría con las tradiciones paganas, sino que se centraban en honrar a los mártires y a los santos. El 13 de marzo se puso entonces, hacían una celebración para honrar a los mártires. Y entonces ponían cada vez, y donde estaban enterrados o habían muerto los mártires, allí hacían una celebración, más una oración los cristianos. ¿Qué ocurría con eso? Que hubo tantos mártires que ya no quedaban días. Y entonces cada sitio fue poniendo sus propias fiestas para orar en favor de los mártires. Pero ¿qué ocurría? Que ambos compartían algo muy profundo. Los celtas, los romanos, todo el pueblo egipcio, era ese sentimiento de recuerdo, de conexión con los que ya partieron, o sea, con nuestros familiares difuntos. Y eso lo compartían todas las religiones y prácticamente toda la psicología universal ha compartido ese momento con los difuntos. Y algunas de aquellas festividades antiguas estaban vinculadas a un estado de conciencia muy primitivo. ¿Qué es lo que buscaban? Pues el ser humano buscaba entender a Dios, dominar las fuerzas de la naturaleza y predecir el futuro también. Sobre los huesos, los celtas, sobre los huesos de lo que habían en ese momento matado o quemado, al día siguiente el druida iba y leía el futuro de la comunidad. O sea, era como querer saber el futuro, que es algo que todos nosotros siempre buscamos, el futuro y la conexión con nuestros difuntos, ¿no? En cambio, ¿qué ocurría con las celebraciones cristianas? Pues que reflejaban ya un estado de conciencia más elevado, en el que se empezaba a hablar de la inmortalidad del alma y de un camino evolutivo orientado hacia el bien. Mientras que las tradiciones más antiguas se realizaban incluso sacrificios con la intención de obtener protección o favores de los dioses, en la visión cristiana el propósito se transformó. Ya no se trataba de apaciguar fuerzas externas, sino de elevar el espíritu a través de la fe, del amor y de la esperanza. El nexo común entre una y otras los encontramos precisamente en la evocación a los difuntos. Tanto las antiguas tradiciones como las festividades cristianas compartían ese momento de recogimiento y memoria hacia quienes habían partido. ¿Qué ocurre? Que hay un momento, después de que prácticamente 300, 400 años después, se pone una celebración única, el día 1, el mismo día que tenían los otros. Con esa tradición se hace que todo el pueblo cristiano, el mundo entero, millones de personas, empiecen a recordar a sus difuntos. Y eso es un momento muy impactante en la psicología espiritual del planeta. Es un momento único donde todos ahora, en estos 3 días que se llama Triduo, en estos 3 días, todos hemos recordado estos 3 días a nuestros seres fallecidos. Eso ha hecho que nuestra psicosfera, que ese puente entre los dos planos, se haga mucho más fino.
¿Qué es lo que entonces empezamos a hacer? Pues empezamos a compartir momentos de recogimiento y memoria de quien había partido. Y todos lo hemos hecho estos días. No creo que prácticamente ninguno de vosotros, ya sea cristiano, ya sea de otra, no os hayáis acordado de vuestros familiares desencarnados. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Que se conecta la espiritualidad superior de una manera prácticamente única, planetaria y universal. Al establecer una fecha única y común, se consigue así unir a toda la cristiandad en una sola intención, con las oraciones, con los recuerdos y las evocaciones. Eso ha creado un puente espiritual muy poderoso entre el mundo material y el mundo espiritual. Son días en que la energía colectiva de la oración se intensifica y muchos espíritus aprovechan esa vibración elevada para acercarse, para visitar o simplemente para sentir el afecto de quienes aún los recordamos. Yo, por ejemplo, a mi padre, otros a sus hermanos, otros a sus esposos. Y ese día entre todos hemos hecho ese puente común, ¿no? Tener esa fecha única también cumple otra función y muy valiosa. Nos está abriendo un espacio donde se puede hablar de la muerte sin tabús. Hablamos, ¿te acuerdas de tu padre? Porque en nuestra sociedad la muerte se ha vuelto un tabú y escondemos la muerte, hasta el punto de que ya no está ni siquiera en las casas, que lo tenemos en los hospitales, y a más escondido, mejor. La muerte es como un tabú, y es uno de los tabús más que el sexo hoy en día. Este tipo de conmemoración nos ayuda a reconciliarnos con la idea del más allá, a reducir el temor que tantas veces rodea la muerte y a comprender, desde lo más profundo de nuestra psicología, que la vida no termina, que simplemente se transforma. La psicología colectiva y la psicosfera de nuestro planeta, es decir, el conjunto de los pensamientos y sentimientos humanos que se entrelazan y permanecen en el tiempo, hacen que estos ritos y celebraciones reaparezcan una y otra vez. ¿Por qué? Porque somos los mismos que reencarnamos. Entonces aquellos antiguos celtas se vuelven a poner otra vez aquí como cristianos y vuelven a hacer los mismos ritos, las luces, la llamada, porque el inconsciente colectivo de todos nosotros sigue habiendo esos ritos primitivos. Por eso los repetimos. No significa que nos hayamos cogido unos de otros, sino que recordamos, evocamos y lo volvemos a hacer. Bueno, pues esos recuerdos, esas inclinaciones y esos patrones los repetimos siempre bajo formas diferentes y culturas diferentes. El Halloween empieza en el año 600 después de Cristo. Empieza a través de las religiones cristianas. El Halloween en Irlanda, empieza en Irlanda, en Inglaterra, se niegan a cambiar, se niegan a hacer diferentes cosas. Y ellos siguen, van a rezar, ponen luces, hacen fuego, hacen ritos. ¿De dónde lo sacan? De costumbres ancestrales inconscientes que tenemos dentro. Si buscáis información del Halloween actual, os dirá que empieza en 1930, ¿vale? Pero lo que son las tradiciones, empezaron mucho antes. Por eso, independientemente del lugar o la época, la humanidad siempre ha creído en la continuidad de la vida y en la conexión con los difuntos. Esta intuición profunda del alma explica, porque aunque las manifestaciones externas cambien, el fondo espiritual de esos ritos permanece. La necesidad de recordar, de honrar y de mantener vivo el vínculo con quienes ya partieron, sabiendo de esta forma que somos espíritus inmortales. Ahora bien, nosotros como espíritas sabemos que los cementerios solo reposan las envolturas físicas, los cuerpos vacíos, pero no debemos subestimar la importancia de esta celebración, que moviliza los sentimientos de millones de personas en todo el planeta. Durante esos días que la humanidad entera se une de una forma u otra en oración por esos seres desencarnados, y esa unión genera una vibración inmensa de amor y recuerdo. Es como que todos estamos en esa misma vibración. No importa si alguien lo hace desde un cementerio, desde su hogar o en el silencio frente a una fotografía. Lo que verdaderamente importa es la intención, porque en esos momentos se establece un espacio sagrado en la tierra, una conexión profunda entre el mundo material y el mundo espiritual. Por eso, lejos de juzgar a quienes sienten la necesidad de ir al cementerio o de mantener ciertas tradiciones, debemos valorar el sentido del momento, reconocer la fuerza espiritual que se genera cuando tantas almas encarnadas y desencarnadas se encuentran en el mismo pensamiento de amor y de oración. De hecho, en estos días los cementerios también se llenan de guías espirituales, de entidades luminosas que acuden para consolar y asistir
tanto los encarnados como los desencarnados. Muchos de los espíritus se acercan movidos por el amor de aquel que llama, que reza, que ora por él, ¿no? Para reconfortar a las familias que aún sienten la ausencia física y también para ayudar a quienes todavía no han comprendido plenamente su realidad espiritual. Y así esos lugares, que a veces se asocian con la tristeza o el silencio, se convierten en espacios de consuelo y reencuentro, donde las vibraciones de la oración y del recuerdo permiten un diálogo silencioso entre ambos planos de la vida. Y para acabar el resumen de la semana pasada, porque fue 1 hora, vamos a acabar con una frase que dictó un espíritu al medium Perchet el día 1 de noviembre, el día de Todos los Santos. Le dice 1862. Le dice a su hermano, cuando es evocado: mi querido hermano, este día de conmemoración de los muertos, estoy muy feliz de poder hablar contigo. No puedes creer lo grande que es el placer que experimento. Llámame más a menudo y ambos ganaremos. Entonces eso de que hay que dejar tranquilos a los muertos, este día se destapa y cambia. Bueno, y ahora, una vez hecho el resumen, que es como una obligación de cada año, ahora vamos a... De cada semana. De cada semana, vamos a que continúe Manolo. A ver, yo continúo con el tema que estábamos dando. Ya digo que luego podéis preguntar lo que queráis, intentaremos aclarar. No sé si esto se os ha hecho muy pesado, más o menos. Bien, nosotros la última charla que hicimos, aparte de la de los santos, para volver al tema del libro de los espíritus, estuvimos hablando de cómo nosotros somos capaces de sentir que Dios existe, o de cómo los espíritus pueden llegar también a sentir, porque parece que cuando estamos en el otro plano las cosas son totalmente diferentes y a lo mejor no son tan diferentes. Estuvimos hablando de la capacidad que tienen los espíritus de contemplar la esencia de Dios, que no es ver, porque no es lo mismo ver a alguien que saber que existe. Entonces estuvimos recordando también las enseñanzas de Teresa de Ávila, que habla del castillo interior, de ese Dios interior que todos tenemos, que no se ve con los ojos, sino que se siente con el corazón. Todos, de alguna manera, cuando pensamos en Dios entrecomillado, cada uno en lo que pueda llegar a creer, pensamos en algo que está por encima de nosotros, ¿no? Entonces, también estuvimos hablando, la última vez, de cómo se comunica Dios con nosotros. Porque dices, bueno, a ver, ¿Dios se comunica? ¿Es capaz de hacerlo? ¿Es capaz? No. Dios no se comunica directamente con nosotros ni con los espíritus que conocemos. Lo hace a través de una jerarquía. Él, entre comillas, siempre necesita algo y a través de espíritus, de forma jerárquica, se va transmitiendo esa idea hasta que llega a cualquiera de nosotros o al espíritu que lo necesite, de forma que ese espíritu lo pueda entender. Normalmente esa comunicación es a través de la intuición, a través de la propia conciencia, ¿no? Ese fue el tema que estuvimos hablando, que es un poco más complicado y que vamos a dejar. Entonces, como hoy era un tema que estaba dedicado a la salud, ya sabemos, hemos hablado de Dios, hemos hablado de todos los santos. Muchos de nuestros desequilibrios físicos no hemos de olvidar que tienen su origen en el periespíritu. Vuelvo a decir que estamos hablando de un lenguaje que a lo mejor no entendéis. El perispíritu es ese nexo de unión que hay entre el espíritu y el cuerpo físico. Y vuelvo a decir que estamos aquí para luego intentar explicar lo que no podáis entender. Hoy alguien ha preguntado, ¿y los vamos a ver igual? No vemos el espíritu al completo, vemos la forma, que es como somos ahora. El perispíritu guarda la misma forma. Entonces, lo que son las emociones, los pensamientos, se ha hablado esta mañana y se hablará luego, supongo, más tarde, las preocupaciones, nos afectan mucho más de lo que creemos, de lo que solemos imaginar, de lo que llegamos a pensar. Y entonces comprender ese nexo de unión, esa comunicación entre nuestro espíritu, que soy yo, y un cuerpo físico que es perenne, que va a caer, que va a dejar de existir, que simplemente es un cuerpo que estoy utilizando, es muy importante. El espíritu por sí solo no puede actuar sobre la materia. Un espíritu, si no hay algo de materia o hay otro tipo de energías que no vamos a tocar ahora, no podría mover esto, por ejemplo. Necesita del cuerpo físico y esa es la función del cuerpo físico. El periespíritu, para explicarlo muy llanamente, sería ese nexo de unión. El periespíritu transmite una idea, somos como una chispa luminosa, es lo que somos. En verdad, transmite esa idea que se transmite al cuerpo físico, el cuerpo dice, pues voy a coger el mouse, ¿vale? Él solo de por sí no puede hacerlo. Entonces, gracias a eso él se puede comunicar, pero también se transmiten más cosas, no solo comunicaciones, nuestras energías, nuestras vibraciones, cómo estamos, cómo nos encontramos.
Entonces, cuando nosotros encarnamos, encarnar es estar con un cuerpo físico y desencarnar está en el plano espiritual, según el lenguaje de los espíritus, el perispíritu se une célula a célula al cuerpo físico. No es una envoltura que se genera en un cuerpo que ya está, no, a medida que se está creando desde la primera célula, se va, digamos, mimetizando uno con otro, ¿vale? Entonces forman un conjunto totalmente perfecto. Si uno tiene un problema, lo va a transmitir al otro, tanto del plano espiritual al físico como del físico al espiritual. Y esa diferencia entre lo material y lo espiritual quizás es lo que deberíamos entender. Porque ahora es cuando nosotros entramos un poco más en materia y vamos a la pregunta 245 del famoso libro de los espíritus, que es lo que hacemos. Ahí pregunta Allan Kardec, que lo ha sacado esta mañana a colación Petra, Hipólito León de Nizarribay. Él hace preguntas a los espíritus contestan. No es un espíritu, son muchos espíritus en muchos lugares del mundo y él lo que hace luego es compilar toda esa información, ver la que es correcta, la que no, y ver si la comunicación está dada en muchos lugares de la misma forma. Entonces la pregunta que él hace es, ¿la vista en los espíritus está circunscrita como en los seres corpóreos? O sea, ¿tenemos ojos espiritualmente? ¿Se utilizan? La contestación de los espíritus es muy corta. Dicen, no, la visión reside en ellos. Claro. Eso, explicarlo va a ser lo más complicado. Entonces pues nosotros lo que hacemos es cogemos la pregunta y empezamos a pensar qué nos están diciendo y por qué nos están diciendo esto. A partir de ahí sacamos conclusiones y nuestras propias ideas, ¿no? Y nos acompañamos de ciencia, filosofía, religión y todo lo que tenemos a mano. Entonces, esta afirmación que nos dan los espíritus nos invita a salir un poco de la comodidad del marco material y adentrarnos en la percepción de lo espiritual. En la Tierra, es verdad, dependemos de los sentidos para conocer el mundo, todos nosotros. A través de los oídos, a través de los ojos, a través del tacto, usamos los sentidos para todo. Todo lo que es la información que nos llega es a través de los sentidos. Pero claro, ¿o no? Ahora lo hablaremos. No hagas spoilers. Entonces, se supone que el espíritu ya no necesita esos instrumentos. Nos lo están diciendo los propios espíritus, pero sí existen, porque los videntes, los que ven espíritus, los vemos con aspecto muy parecido al que tenían, con manos, con ojos, con oídos. Bueno, entonces, ¿es que se utiliza o no se utiliza? Y nos dicen que la percepción que ellos tienen no les llega a través de esos sentidos. Claro, ahí empezamos ya a divagar y decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la visión y los sentidos que tiene el espíritu llegan desde dentro, no llegan desde fuera, como todo lo que nosotros percibimos. Ellos sienten por intuición, por vibración, por afinidad. Parece complicado, luego lo intentaremos explicar. Ahora os ponemos en antecedentes. Entonces, el alma, que es ese espíritu que ya está desencarnado, no necesita luz, no necesita espacio, no necesita tiempo, es bastante difícil. Y pues esta mañana hablaba del tiempo y el espacio, ¿no? No existe para un espíritu ni tiempo ni espacio, ni siquiera existe para el espíritu el ahora. Es todo un conjunto. Nosotros hace unas cuantas semanas en una de las conferencias, hoy se lo estaba comentando, me parece, que hay una película que se llama Avengers, que sale un Doctor Strange, que él es capaz en un momento de ver miles de situaciones de lo que va a suceder según la decisión, futuros posibles. Pues el espíritu vive, no ve futuros posibles, los siente, los percibe en el mismo momento. Hablamos de espíritus ya elevados, que es lo que le pasó a Pipo. O sea, puedo ver en un momento infinidad de cosas que pueden acontecer según mis decisiones. Y saber qué es lo que va a pasar si yo decido ir por la izquierda, decido ir por la derecha. Eso es un análisis que es lo que hacen los espíritus. Por eso decimos que ellos sienten, ellos no ven, ellos perciben. Entonces, esto lo vemos claramente a veces, quizás si bajo un poco, y cuando soñamos, muchas veces no pasamos de un lugar a otro soñando en un instante, o nos despertamos y luego podemos seguir soñando. Y dices, ¿cómo es que sigo en el mismo sitio? O intento volver a donde estaba porque estaba muy a gusto y ya no puedo, me voy a otro. Todos esos futuros posibles son los que vivimos cuando estamos soñando. Lo que pasa es que el espíritu, a más elevado es,
más poder de decisión tiene sobre eso. Entonces, sería adentrarnos ya en la escala de los espíritus y demás, pero bueno. Hay un problema también cuando sucede eso, y lo habréis visto también, vuelvo a cuando estamos soñando, que muchas veces nos acostamos y decimos, ay, yo quiero ir a visitar a un familiar, yo quiero ir a un sitio tranquilo, si puede ser, pero ¿cuántos de vosotros no estáis apegados a los problemas de la vida diaria y no acabáis yendo a un sitio tranquilo, a un sitio normal? Porque todos nuestros problemas, todo aquello que pensamos, todo aquello que tenemos dentro, nos condiciona. Y nos condiciona más de lo que nos imaginamos. Entonces, aprender todo esto, que parecen cositas simples, nos ayuda a conocernos, a saber lo que queremos cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos, cuando estamos en el plano físico y cuando estamos en el plano espiritual. Y nos ayuda a entender también el porqué de muchas cosas. El espiritismo no es algo milagroso que me vaya a solventar los problemas de la vida. Es algo que me va a ayudar a entenderlos, a comprenderlos y, si yo estoy preparado, a superarlos. Pero no es una varita mágica. Es una filosofía, como ha dicho Petra esta mañana, una forma de vida, llámalo ideología si quieres, pero es algo que te ayuda a la hora de tomar decisiones. ¿Puedo decir una cosa? No. Sí, es igual. O sea, no, aquello que abarcamos nosotros con los ojos físicos, el espíritu lo abarca con su mirada interior. Lo puede ver todo. O sea, nosotros estamos muy limitados en el cuerpo físico. Nuestra realidad interior lo puede abarcar todo, incluso lo que no vemos ahora, lo que hay en el otro plano y creemos que no lo estamos viendo, lo estamos percibiendo. Y podéis notar que llegáis a un sitio y podéis saber, entráis de, ¡ay, qué energía! Aquí no puedo entrar, aquí me cuesta. O sea, percibimos muchas veces sin ojos también. Entonces no estamos hablando de ver solo con los ojos, estamos hablando de que hay algo detrás. Antes le quito la palabra antes de que haga un spoiler de lo que voy a decir después. Entonces, los espíritus nos están diciendo verdaderamente que la vista no reside en algo exterior, sino que está dentro de ellos. Y que cuanto más se eleva el espíritu, por supuesto, más sabe. A nosotros nos sucede lo mismo. Cuanto más estudiamos, cuanto más aprendemos, cuanto más preparados estamos a nivel físico, no tenemos más conocimiento a la hora de tomar decisiones. Pues con los espíritus sucede lo mismo. Cambiar de plano, como os he dicho esta mañana, no implica que yo deje de ser yo. Soy yo con mis experiencias, con mis vidas anteriores y con todo. No, ni me convierto en un ángel, ni me convierto en un santo. No, lo que soy es lo que me voy a encontrar allí. Y peor todavía, porque allí no voy a tener la máscara social que tengo aquí. ¿Quieres hablar un poco? No. Anda, sí. Ah, que me toca ya a mí. Sí, hija, sí. Estaba tan ensimismada escuchándote. Bueno, entonces el tema que hoy tocábamos es si podemos ver sin ojos, podemos percibir sin el cuerpo físico. Y para que entendamos un poco mejor de que nosotros creemos que necesitamos todas esas cosas materiales, y vamos a observar un poco la naturaleza. Hay muchos seres que aunque no tengan ojos como los nuestros, son perfectamente capaces de ver o percibir su entorno. Y vamos a pensar, por ejemplo, en los murciélagos. Los murciélagos, su vista es limitada. Esto es culpa de ella, que nos ha tenido hasta las 4 de la mañana buscando ejemplos, ¿eh? Bueno, su vista es limitada, ¿no? Pero poseen un sistema extraordinario de ecolocalización. Entonces ellos, a través de eso, vuelven las ondas y pueden notarlo. Mucha gente te dirá, yo no soy vidente, pero lo ven en su cerebro. Esa ecolocalización también la tiene el ser humano. Otra cosa es que no sepamos trabajarla o hacerla, pero tú puedes percibir todo lo que hay y vuelve ese proceso. Entonces vamos a ver cómo esos pequeños sonidos que rebotan en los objetos y regresan en forma de eco, gracias a eso ellos dibujan en su mente esa imagen. Bueno, pues nosotros lo percibimos a través de la energía. Nosotros no lo percibimos a través del sonido, sino a través de la energía. Podemos percibir la energía de esa persona, de ese ser que viene o de cualquier cosa y entonces lo vemos. Si ahora os pidiésemos a la mayoría de los que estáis aquí, viendo la energía de la sala, que cerraseis los ojos e intentaseis notar lo que tenéis al lado, muchos de vosotros sentiríais presencias de familiares, de seres, y no es con los ojos ni es con los sentidos. Es porque están ahí y percibimos su presencia.
Pues bueno, no solamente estamos hablando de los murciélagos, que prácticamente todos conocían, sino con peces de las profundidades que viven en una oscuridad total, donde no hay luz ninguna y el sol jamás llega, los que están en las profundidades marinas. Ellos ¿cómo ven? A través de impulsos eléctricos o por la presión del agua. Perciben las corrientes, la distancia de los objetos, incluso la presencia de otros seres sin necesidad de verlos. Y el ser humano también hace lo mismo. Lo que pasa que no somos conscientes. Y no lo hace el cuerpo, lo está haciendo el espíritu, que puede percibir todo eso. Puede percibir la luz sin luz. Bueno, y hay criaturas mucho más simples, más parecidas a nosotros, los gusanitos, ¿no? Que no tienen ojos, pero poseen células especiales en su piel capaces de detectar la luz, la humedad y la vibración del suelo. Y lo perciben con todo su cuerpo. Vosotros diréis, no, yo no. Si se os acerca alguien mucho e invade vuestro campo personal, no decís aparta. ¿Qué estáis percibiendo? Prácticamente físico. Estáis percibiendo que como si os estuvieran tocando. Luego somos como los gusanitos también. Percibimos la humedad, el día que nos duelen los huesos, todo. Bueno. Y después, que todavía eso no lo he encontrado en si como espíritus lo podemos hacer, tenemos las serpientes, que pueden ver con el calor los cuerpos a través de las fosas sensoriales que detectan las radiaciones infrarrojas. Seguro que lo podemos hacer los seres humanos, pero no he encontrado ningún ejemplo, ¿vale? Y así reconocen a sus presas incluso en la oscuridad absoluta. Bueno, y tenemos los pulpos, que aquí os gustan tanto los pulpos, ¿no? Que tienen algo asombroso. Además de sus ojos, poseen células fotorreceptoras en la piel, lo que les permite percibir la luz y el entorno directamente con todo su cuerpo. ¿Veis cómo no necesitamos los ojos? Como hay muchas otras formas, pero estamos tan acostumbrados a lo que son los 5 sentidos que se nos olvida que somos algo más que un cuerpo y que ese cuerpo está impulsado por un espíritu que puede hacer cosas mucho más grandes que simplemente lo que detectamos. Y si nos vamos a lo más simple, vemos las plantas que se van hacia la luz. No tienen ojos, no tienen la misma sensibilidad, pero se van hacia la luz. Bueno, todos estos ejemplos nos muestran que la percepción no depende de los ojos, sino de la sensibilidad. Si ya en la naturaleza material existen seres capaces de percibir sin ver, ¿cómo no va a ser posible para nosotros como espíritus que poseemos un cuerpo fluídico infinitamente más sutil, el que ha hablado Manolo, que es el espíritu, ¿cómo no va a poder hacerlo también? Pues más, porque somos seres mucho más complejos. El espíritu no necesita pupilas ni retinas para ver. Por eso se puede ver la luz, se puede percibir el tiempo, se puede percibir todo de maneras absolutamente diferentes. Y cuanto más puro es el espíritu, o sea, más desenvuelto está de la materia, más alejado de la materia, más clara y amplia y luminosa es su percepción. Cuando pensamos en ver, solemos imaginar que son los ojos los que ven, pero en realidad, yo os voy a decir una cosa que probablemente todos sabéis, los ojos no ven. Los ojos solamente recogen la luz, captan los rayos de luz, los transforman en impulsos eléctricos en nuestro cerebro y los envían entonces esos receptores y nosotros vemos los objetos. Pero nosotros no vemos. Estamos haciendo un impulso eléctrico a través del cerebro. Y el cerebro tampoco lo ve. Lo que hace es interpretar esas señales, las traduce y dibuja una imagen mental de lo que cree que está viendo. Y ahí tenemos un verdadero problema los seres humanos, porque creemos estar viendo cosas a veces y otras veces no vemos lo que estamos viendo. En otras palabras, la visión que tenemos todos los seres humanos no ocurre fuera, ocurre dentro, en nuestro cerebro, esas imágenes que captan la luz y que cambian. Y ese es un proceso tan misterioso que la ciencia todavía no puede explicar de todo, como unas simples corrientes eléctricas surgen el color, la profundidad, la forma o la belleza. Son corrientes eléctricas, energía en su estado más puro. Y eso nos va a llevar a hacer una reflexión muy espiritual. Si el cuerpo no ve por sí mismo, sino que traduce señales e imágenes, entonces la verdadera percepción no pertenece al cuerpo, sino al alma. Cuando desencarnamos o morimos, el espíritu sigue percibiendo, pero ya no necesita ojos ni cerebro, porque el alma ve directamente. Y lo que llamamos ver con los ojos no es más que una proyección física
de una capacidad mucho más profunda, la de percibir con el alma. Y si todos lo pensáramos bien así profundamente, esto nos va a conducir a unas conclusiones maravillosas. No vemos con los ojos, ni comprendemos con el cerebro, vemos y comprendemos con el alma. Los órganos físicos están regidos por el cerebro y por la conciencia. Y hay una película muy interesante para que veáis lo que es el cerebro, lo que hace, que se llama Blink, del año 1994. Blink, ciego, sé que soy muy mala en inglés, ¿no? La protagonista es una violinista ciega que recupera parcialmente la vista gracias a un trasplante de córnea. Y poco después empieza a tener unas visiones confusas de un asesinato que ella ha presenciado, y esas imágenes se mezclan con recuerdos fragmentados, haciéndole dudar de lo que es real. O sea, llega mucho más tarde su cerebro, y entonces lo ve días, horas más tarde, lo que ha visto. Porque el cerebro tiene que aprender. Ella no es completamente ciega tras la operación, pero no puede reconocer ni procesar virtualmente los estímulos de forma inmediata. Y esto es ciencia, esto no me lo estoy inventando. Eso se basa en una condición neurológica documentada que se llama agnosis visual o ceguera cortical temporal. Se da en pacientes que tras recuperar la vista, por ejemplo con un trasplante o con una cirugía de cataratas congénitas, ven las formas, los colores y los movimientos, pero su cerebro no sabe lo que esto significa. Necesitan tiempo y reentrenamiento cerebral para reaprender a ver. Y en esta película, bueno, pues ella ve algo y necesita días para reaprender a ver lo que ha visto. Cuando alguien recupera la vista tras años de ceguera, el cerebro tiene que aprender. Luego no es la vista. Hay otras cosas más importantes. Cuando recibe esa información visual de golpe, que estamos tan acostumbrados todos, que parece que es muy fácil, ¿no? No sabe filtrarla ni interpretarla y puede retrasar la asociación entre lo que ve y lo que comprende. Por eso el personaje, que se llama Emma, tiene lo que se llama visión retardada, como si los recuerdos visuales llegaran segundos después. Es un fenómeno real, conocido como percepción retardada o procesamiento visual lento. Aunque no ocurre tan extremo como en la película, os puede hacer una idea de nuestros órganos físicos, cómo están condicionados por muchas más cosas que son espirituales. Yo voy a ser más corto. Lo que está diciendo es que ver no siempre es comprender. ¿Acabamos la charla? No. A veces creemos que ver es algo maravilloso, algo sencillo, algo que estamos acostumbrados a ver, porque no ha necesitado una formación en todos nosotros. Abrimos los ojos, observamos, miramos, vemos y pensamos que lo que percibimos es la realidad, pero es nuestra realidad. Y eso no lo pensamos nunca, que dos personas mirando lo mismo, a lo mejor cada uno lo ve de manera diferente, ¿vale? Entonces, ¿y si no fuera lo mismo ver que comprender? Comprender lo que estoy viendo, saber verdaderamente qué es lo que estoy viendo. Porque si los ojos no bastasen para entender aquello que tenemos delante, como dice Loli, hay que decodificar la información en nuestro cerebro, cada uno trabaja de manera totalmente diferente. Entonces hay un neurólogo que se llama Oliver Sacks, que tiene un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Se lo dije ayer a ella, porque es una anécdota muy curiosa. Entonces él, dentro del libro, tiene un paciente que él llama Dr. P, que es músico, lo llama doctor, pero es doctor en música, doctorado en música. Y era un músico muy, muy brillante. Él lo usa a través de un seudónimo. Era un hombre muy sensible, con una mente muy aguda, muy preparado para la música. Y un día su esposa empieza a notar que algo en él ha cambiado. No es que sea algo perceptible, pero oye, de vez en cuando parece que las cosas con él no va bien. Ve perfectamente, pero algo cambia. Y la mujer se da cuenta. Entonces lo lleva al médico, a Oliver Sacks, y este le empieza a hacer pruebas y lo tiene paciente durante bastante tiempo. Él, por ejemplo, le presenta una flor, le pregunta qué es, y él es incapaz de decir qué es. Pero sin embargo se le dice, no qué es, sino qué estás viendo. Entonces él coge la mira y dice, bueno, estoy viendo una forma de colores, con algo verde debajo, que se apoya en una especie de palo. O sea, la describe perfectamente, pero su cerebro es incapaz de darle nombre. ¿Vale? Esto que parece sacado de una novela es neurociencia. Y cuando la huelen,
es cuando puede identificar. Hay otro sentido, me haces spoiler, hay otro sentido que activa que reconozca la flor. O sea, hay un momento que él no la conoce, entonces se la da a oler, la huele, uy, es una flor. Sin embargo, viéndola es imposible. Lo mismo sucede con un guante. Le dan un guante, lo describe como un objeto con tela, con 5, además sabe el número, 5 cosas que sobresalen. Cuando se lo pone, dice que es un guante. Es algo muy curioso que no se acaba de entender, pero estamos hablando de casos reales, no estamos hablando de fantasía, no estamos hablando de películas, estamos hablando de un libro basado en neurociencia. Entonces, su cerebro ve, pero no comprende. Es incapaz de comprender aquello que está viendo. Puede observar el mundo, las cosas del mundo, pero no sabe qué es. En una de las escenas más conmovedoras de lo que él relata en el libro sobre este personaje, que es el que además da título al libro, dice que cuando acaba en la consulta, él había ido con la esposa, como iba siempre, y cuando se tiene que ir, el señor Dr. P coge a su mujer de la cabeza para llevársela, pero de la cabeza. Le pregunta el médico qué es lo que está haciendo, dice que está cogiendo el sombrero. Dice, no, no es el sombrero, es tu mujer. Tiene que explicarle lo que es su mujer, tal, tal. Llega un momento en que él lo entiende, ¿vale? Pero o sea, son casos muy, muy, muy curiosos. Y la película Blink, que ha explicado ella, también es algo muy parecido. Es como nuestro cerebro no funciona como nosotros creemos que funciona. Cada uno funciona de manera completamente diferente. El proceso que estamos hablando no es un proceso sobrenatural, es algo que se estudia. Como ya he dicho, la gnosis o los problemas corticales existen y cada uno acostumbramos a ver las cosas de manera diferente. Y viendo estos ejemplos, son solo 2 ejemplos de los muchos que hay en otros libros y en otros estudios que hay, nos damos cuenta que ver no es solo mirar con los ojos. Yo miro y ya está, no. Es interpretar según nuestra propia conciencia y nuestra capacidad. Por lo tanto, cada uno de nosotros es capaz de hacerlo de manera totalmente diferente. El acto de ver tampoco es inmediato. Yo creo que estoy viendo y lo que estoy viendo es lo que sucede. Pues no, la luz que está entrando por mis ojos puede tardar tiempo en que mi cerebro decodifique esa información y la envíe, que es el caso de la película Blink. Yo estoy viendo ahora una imagen, esta pareja que está aquí delante, y hasta dentro de media hora, para mí esas 2 sillas están vacías. Entonces mi cerebro dentro de un rato ve que hay 2 personas que ya no están. Y eso sucede. Y son fenómenos que están sucediendo y que se están estudiando. Cuando los barcos llegaron a América, los barcos grandes, tardaron días en saber indios, qué es lo que estaban viendo. Porque no acababan de entender. Su cerebro no percibió tal y como era hasta que ya el cerebro consiguió ese aprendizaje. Y ahí es donde la ciencia nos abre 2 caminos bastante, digamos, que dan para mucho juego, ¿no? Saber lo que percibimos y saber la realidad, que no es siempre lo mismo. Entonces, lo que podemos ver de todo esto es que nuestro cerebro muchas veces trabaja como quiere. Por supuesto, está condicionado por nuestras vidas del pasado, por ley de causa y efecto, por muchas cosas, pero cuando nosotros creemos a veces que estamos incluso discutiendo con alguien y decimos que es la verdad, no olvidemos nunca que esa es mi verdad y que cuando 2 discuten, verdad absoluta habrá una con 2 puntos de vista, siempre. Entonces, hay un tipo de afección también que se llama ceguera cortical, que es el que ha hablado ella, que lo da con el tiempo. Y nosotros cuando vemos algo que no conocemos, como muchas palabras que estoy utilizando hoy que no conocéis, seguramente dentro de poco las volveréis a oír y es cuando dirás, ¡ay! Esta palabra la escuché el otro día aquellos 2 que estaban hablando. Es un caso muy curioso. Si os fijáis, cuando vais por la calle y veis un color de un coche, por ejemplo, en el cual no os habíais fijado, a partir de ahí parece que lo veis por todos lados. Incluso a veces con una mujer embarazada, ¿no? Por poner un ejemplo. Y dices, es que parece que todo el mundo está embarazado. No, es que estamos prestando atención a eso porque hemos descubierto que eso está ahí. Entonces es nuestro cerebro trabajando de una manera que nosotros todavía no acabamos de entender. Entonces lo que tenemos que aprender
es que nuestro cuerpo físico, con todos los sentidos, con todos, simplemente es un instrumento del espíritu. Los ojos, el tacto, el gusto, todo lo que nos llega a través de todos los canales es lo que nos pone en contacto con el mundo material, pero no es la realidad. Lo que realmente percibe, siente, lo que verdaderamente sabe lo que está pasando es el espíritu. Ahí sí hablamos de una realidad, porque la decodificación llega de manera diferente. Entonces, cuando el cuerpo deja de funcionar, o sea, cuando una persona desencarna, cuando una persona muere, esa capacidad, por supuesto, de sentir, de decodificar información, nuestro cerebro no desaparece, sigue haciéndola. Lo que pasa es que lo hace a través del periespíritu. Y esa es la pregunta de Kardec. Que los ojos, la visión reside en ellos, no en unos órganos en concreto, ¿no? Todo esto simplemente para llegar a este punto, daros cuenta. Entonces, nuestros sentidos naturales simplemente los utilizamos. ¿Ibas a hablar? Sí, iba a decir que no basta solamente con ver algo, sino que necesitamos darle sentido a lo que estamos viendo. Necesita conectar con todo lo que sabemos, con nuestra historia interior, con nuestras emociones. Entonces ese es el propósito. Cuando hoy preguntabas cuál es el propósito, es que tienes que conectarlo todo. O sea, cuando queremos tener un propósito en la vida, tenemos que conectar toda nuestra historia, todas nuestras emociones, todo lo que somos interiormente con lo que nos domina exteriormente. Hoy, para ir hablando un poco de lo que ha acontecido aquí, hoy, por ejemplo, se ha dado un caso muy curioso. El señor Pipo estaba tocando y no estaba solo. Hay personas que han visto también a alguien que estaba acompañándolo con la música en el plano espiritual. Entonces, siempre estamos acompañados. Y no nos damos cuenta de esas sensaciones, pero sí notamos la vibración. Todos nosotros habéis notado, yo creo que la mayoría, esa vibración que se ha sentido en el ambiente, esa emoción, esa música que se transmitía, que no era la música que sonaba. Perdona, no es porque toques mal, ¿vale? No era la música no era solo la música que salía de su guitarra, la emoción de su voz. No, había mucho más. Y su historia, y la historia detrás. ¿Vale? Entonces, los espíritus no nos comunicamos cuando somos espíritus por palabras, sino por vibración, por emoción. No miramos con los ojos, sino con el alma. No oímos sonidos, sino ideas. Eso es lo que se percibe en el plano espiritual. Lo más hermoso de ese mecanismo es que ya lo tenemos nosotros, como dice Lori, podemos sentir, podemos percibir, todo eso está preparado para que en un momento dado lo podamos utilizar. Quizás no sea ahora, o quizás sí. Si Lori no me hace un spoiler, pues sí, va a hacer un spoiler. Os explicaré lo que está sucediendo, ¿vale? Lo que está sucediendo ya ahora, con niños y todo. Iba a hacer el spoiler cuando me... Ay, nada como conocerse. A ver, queríamos explicaros, porque muchos habréis visto, supongo, los que estáis dados a las redes sociales, que hay vídeos que nos dan mucho que pensar. Y hoy con la inteligencia artificial mucho más todavía, ¿vale? Hay varios vídeos que están circulando y ahora se le está dando mucho bombo de niños de 9, 10, incluso más pequeños, que se sientan en una mesa. Hay una serie de investigaciones que están con ellos, investigadores. Les cubren los ojos cuidadosamente para que ellos no vean, con 2 o 3 vendas, y les ponen delante barajas, figuras, libros, para que ellos intenten leer, intenten comprender, describir los colores que tienen delante. Todo eso está sucediendo ya. Cuando vemos el vídeo lo observamos para poder traerlo a que entendáis por qué hemos traído lo de los niños. Es muy curioso porque le dicen al niño, ay, ¿cómo estás viendo que esto es de color verde, por ejemplo? Dice, no, yo no sé qué es un color verde o yo no sé qué es una palabra flor. Entonces, no, yo es que lo estoy viendo aquí. Y te señalan a la cabeza. Algunos dicen aquí, que es el famoso tercer ojo que llamamos, ¿no? O sea que no están utilizando los órganos físicos. No vamos a decir si eso es verdad o eso es mentira, vamos a sacar el tema. Y pueden incluso leer. He estado mirando investigaciones de gente mayor que ya lo está practicando. La verdad es que los resultados nos dicen que muchos de esos niños están acertando en lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, cuando dicen
que las imágenes les aparecen en la cabeza, o como si brillaran, o simplemente saben qué es este color o qué es el otro sin estar viéndolo, es algo muy curioso. Es porque la percepción no está pasando por los órganos físicos, por los sentidos que nosotros conocemos, ¿no? Esto la ciencia ya lo está empezando a estudiar, este tipo de fenómenos, lo están denominando visión dermóptica, parietal, extraocular, está documentado ya en varios países, se están intentando hacer investigaciones, ya veremos luego en qué acaba todo. Sí, porque, a ver, lo que son las investigaciones y después la realidad que vemos en las redes, debemos cogerlo con pinzas. Pero realmente todo lo que hemos encontrado, esos niños, lo veréis, les tapan los ojos, leen, ven como si estuvieran igual que nosotros, ¿no? Entonces es muy curioso. Si supieseis cuántos gatitos están hechos con inteligencia artificial hoy día. Entonces, el denominador común de todo lo que estamos hablando es que la conciencia se proyecta desde dentro. Estos niños lo que hacen es intentar proyectar la conciencia para percibir lo que está fuera, ¿vale? Y hay algunos que, ya digo, son capaces de hacerlo. Es muy curioso porque lo que empezó siendo con niños, en pocos años, ahora se está haciendo también en adultos. En varios lugares del mundo se están realizando entrenamientos de adultos, personas comunes que no tienen, en teoría, ningún tipo de habilidad, no están buscando personas que sean sensitivas, que sean mediums, no, personas normales, sin ningún tipo de especialidad previa, para que también hagan esto, para los estudios científicos que se están realizando. Y los adultos describen las mismas sensaciones que los niños. Es que lo noto, es que sé que es así. Bueno, pero ¿por qué sabes que es así? No lo sé. Sí lo que veo. Oye, ¿por qué esto es una estrella? No sé, pero sé que en esa carta hay una estrella. Lo que hemos dicho de los gusanos, la ecologización, están consiguiendo, realmente están consiguiendo ver. A mí eso se me hace un mundo, pero bueno. Más allá de los resultados de este estudio, sea riguroso o no lo sea, lo importante es la reflexión que nos llega a nosotros cuando vemos todo esto, ¿no? Si hay personas que son adultas, con una mente ya formada, ya racional, que sabemos que es mucho más difícil a veces cambiar nuestras conductas, nuestros hábitos, si son capaces de experimentar todo esto, los límites de los sentidos físicos, llevarlos un poco más allá, quizás, como decía, es que lo voy a nombrar mucho, pero estaba diciendo Pipo que estamos entrando quizás en algo diferente, en una nueva era. Entonces debemos de tener en cuenta que es verdad que estamos entrando, los espíritas lo llamamos mundo de regeneración. Para nosotros este era un mundo de transición, donde nos encontramos ahora para entrar en el mundo de regeneración, una vibración totalmente diferente que va a venir a nuestro planeta. Es lo que nosotros pensamos. Entonces, ya se están impartiendo talleres en algunos lugares, digamos que con precios bastante elevados, para experimentar todo esto. Y se está haciendo en niños, en adultos, simplemente para saber que la conciencia puede ir un poco más allá. No sabemos con certeza si son auténticos, si existen factores, ya no hablo de inteligencia artificial, hablo de fraude, de estafas, de intentar conseguir dinero, pero esto que ahora está sucediendo así es como en las películas de hace 40 años, cuando veíamos naves que volaban y veíamos todo esto, quiere decir que hay un movimiento que está ya formándose a nivel de psicoesfera, a nivel mundial. Psicoesfera son los pensamientos de todos nosotros que ya vertimos. Gracias por la aclaración. Entonces, no hemos de olvidar que todo lo que estamos reflexionando hoy, para vincularlo un poco a lo que nos han pedido, sobre la percepción, sobre la conciencia, sobre la naturaleza del espíritu, nos lleva a una verdad que es esencial para todos nosotros. Que la salud no empieza en el cuerpo, empieza en el alma. Tenemos que aprender a cuidarnos mentalmente y espiritualmente. El cuerpo es un espejo que refleja lo que el espíritu piensa, lo que el espíritu siente y, más importante, lo que el espíritu calla. Porque muchos de nosotros callamos muchas cosas y pensamos que no afectan. Todo lo que enviamos mentalmente, todo lo que pensamos afecta a los otros o a nosotros. Nosotros ya vamos descubriendo como no solo que la humanidad toda empieza a intuir que los sentidos físicos no son la única puerta al conocimiento, a la salud, sino que hay algo más. Cada emoción, cada pensamiento, cada conflicto no resuelto nos va a dejar una huella. Primero en el perispíritu,
porque es algo que nos está afectando, que es esa envoltura sutil, ¿no?, que hemos dicho que existe, pero más tarde va a descender a la materia. Entonces, muchas de nuestras enfermedades empiezan en el plano espiritual, en el plano emocional. Por eso tenemos que aprender a curar nuestra mente, porque es la que luego nos va a generar muchos de los conflictos. Como ha dicho esta mañana Tania cuando daba explicaciones, no tenemos que dejar de ir al médico, no tenemos que dejar la medicina tradicional porque es la que tenemos. Y si se ha permitido que exista, es para que la utilicemos. No, yo no quiero utilizar, no. Todo lo que tenemos a nuestro abasto para no sufrir, para mejorar físicamente, tenemos que aprender a utilizarlo, porque está ahí por algo. Entonces, cuando aprendamos a ver desde dentro, como los espíritus lo hacen en el plano espiritual, es cuando verdaderamente empezaremos a sanarnos espiritual y físicamente. Porque ver con el alma las cosas que le suceden a los demás, el momento de emoción que hemos vivido con las historias de esta mañana, que nos han conmovido, todo eso es lo que nos ayuda a empatizar con los demás, a decir cuando vemos que alguien sufre, enviar vibraciones para que deje de sufrir. No es caridad, es empatía, es vibrar en armonía con el universo, con los demás. Es ayudarnos a nosotros mismos, porque lo que yo envío me va a volver. Entonces, muchos de los dolores físicos debemos de entender que son la voz del alma. Digo muchos porque hay otros que nos los creamos. Si yo ahora salgo corriendo de aquí, me caigo en la esquina y me parto una pierna, eso me lo he generado yo por no porque mirar no, dónde ya no estaba hay edad pisando para correr. y no ver el cartel, ¿vale? Aparte de por la edad. Ya no hay edad para Entonces correr. no pensemos que todo lo que nos sucede son deudas del pasado o es que me sucede, no, hay muchas cosas que es porque somos cabezones, ¿vale? Entonces, la ansiedad, la tristeza, el miedo genera muchos problemas físicos y ciertas enfermedades crónicas que también se ha hablado aquí esta mañana. No decimos que se vayan a curar, pero sí se pueden mitigar, se pueden llevar de otra manera. Porque si yo sé por qué me ha pasado algo, o sé que tiene un sentido, o sé que estoy aprendiendo, o si es una enfermedad terminal, yo estoy tranquilo porque sé que cuando pase al otro lado me voy a encontrar con mis seres queridos, tengo confianza en que ellos, los que partieron antes, me están esperando. Creo que eso me va a dar ánimo, no para quererme ir, pero sí me va a dar la paz de espíritu para poder irme con calma. Y eso es muy importante. A veces esos desequilibrios que tenemos internos hace que nuestras enfermedades se amplifiquen o lo vivamos mucho peor, ¿no? Entonces la medicina del futuro yo creo que empieza hoy. Es una medicina que integra cuerpo y alma, no solamente cuerpo. Es la ciencia del espíritu, de la razón, pero también del amor. Porque si somos capaces de enviar amor, eso nos va a ser nuestra vacuna, ¿no?, contra muchas de las cosas que están en los ambientes, en las noticias, en lo que vemos a diario, que muchas veces nos dejamos llevar por esas noticias que pensamos que son tan negativas y lo que pasa es que no nos centramos en las positivas o tampoco nos dan las positivas. Pero el mundo no es tan malo como lo vemos. Y nos repiten la misma noticia trágica una y otra vez y hay otras noticias positivas que nos pueden ayudar a ver el mundo mejor, a ver la transformación que está ocurriendo en el ser humano, que ya realmente se está mirando hacia adentro y que intenta hacer las cosas mejor. O sea, somos más los que intentamos hacer las cosas mejor que aquellos que quieren que vaya todo peor. Entonces no nos ven a nosotros, ven a los que no quieren hacer las cosas bien. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta ante la tristeza, la depresión, que el mundo no es de lo que estamos viendo ni percibiendo, sino es de aquellos que quieren hacer las cosas mejor. Esta mañana se hablaba de la misión que tienen algunas personas. La misión de personas que han tenido una ICM, por ejemplo, es multiplicar lo que les ha pasado a los demás, no callarlo y vivir en silencio, sino que las personas sepan que hay algo más. Él tiene la suerte de que tiene un altavoz bastante grande por su trabajo, por todo, es muy conocido. Entonces, lo que nos callamos por vergüenza, por miedo a que piensen que estamos locos, que es que ¿quién cree en la vida después de la muerte hoy día? Con lo que no, la ciencia cada vez está apoyando más que la vida continúa. No pueden negar ni la existencia de Dios. No la pueden decir que existe, pero tampoco pueden negarla. Y con la vida en el mundo espiritual sucede lo mismo. Cada vez se está investigando más. Entonces,
Cada vez la medicina también va más paralelamente a la ciencia. Cada vez hay más médicos, más científicos, y hay más asociaciones médicos espíritas, médicos espiritualistas, que creen Hablabais del en doctor algo. Sanz, por ejemplo, que está haciendo... Manuel Sanz está haciendo una divulgación tremenda ahora mismo. De que a través hay de las vida FM, después de la muerte. ¿vale? En su momento, Raymond Moody, Graham Mills, muchos, de Isabel Kupler-Ross, todos, quizás no tengamos la misma forma de pensar, pero sí es una continuidad de que la vida es así. Pues la ciencia médica cada vez está llegando a esas conclusiones. Ahora ya sabemos que está probado científicamente que la oración ayuda a muchas enfermedades. Y la oración no es rezar un Padre Nuestro, un Ave María o algo aprendido. La oración es una palabra sincera. Cuando estábamos hablando del Día de Todos los Santos, yo sé que muchos de vosotros no habréis hecho un Padre Nuestro por aquel familiar desencarnado, pero sí habréis intentado hablar con él, habréis intentado interceder con Jesús, con una Virgen, con un santo, con algo para que lo proteja, para que... Eso es una oración que sale del corazón. Pues eso nos ayuda a sanarnos y a sanar también el planeta, porque todo lo que enviamos en esa psicoesfera que decimos va mudando. ¿Por qué eran importantes los días, el triduo del día 31 por la noche, el día 1 y el día 2? Porque son 3 días en todo el mundo. La mayoría de personas están pensando en sus seres queridos. Y no nos damos cuenta de la importancia. Le damos importancia a la Navidad, por ejemplo, una festividad que estamos todos celebrando. Y estos 3 días que estamos en comunión con la espiritualidad, estos 3 días que todos estamos orando por nuestros seres queridos, no tenéis ni idea de la importancia que tiene. Y hemos de tener cuidado porque esa tradición se está cambiando por las calabazas, por los disfraces, y para que salgamos de esa psicoesfera de recuerdo y de vocación a todos nuestros familiares. Y no olvidemos sobre todo que la salud muchas veces la confundimos con la ausencia de una enfermedad, y no es así. Yo puedo estar enfermo y sentirme sano, a gusto conmigo mismo, y llevarlo con toda la dignidad que pueda. Entonces creo que con esto... Sí, con esto, pues bueno, más o menos os damos las gracias por habernos escuchado. Sabemos que nos habíamos alejado mucho de los temas que teníais ahí planteados, pero ha sido un gusto estar con todos vosotros. Muchas gracias. Para la grabación.